Bienvenidos a Reflexiones para el Alma, un podcast de emociones al descubierto, un podcast que habla desde lo más profundo de las personas y demuestra que nada ni nadie es perfecto, pero podemos ser mejores que ayer, hablando con personas reales, sin máscaras ni libretos. Yo soy José Luis Mocha, un apasionado por la creencia de que el bienestar social nace de la paz y el bienestar individual. También creo firmemente que una buena salud mental es un pilar fundamental para tener una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1, iniciamos. Señoras y señores, vamos a continuar con este episodio tan importante acerca de los trastornos mentales, los trastornos de personalidad, que justamente estábamos hablando con mi amigo, mi gran amigo, el doctor psiquiatra, que tiene varios años de experiencia dentro de la salud mental. Y para ir cerrando, mi estimado doctor, trastornos de personalidad, hablamos de varios de ellos, depresivo, antisocial, muchos de ellos. Hablando de los trastornos de personalidad como tal, vámonos encasillando. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, si hablamos de signos y síntomas, ya tocamos un poquito de esos, cómo saber, ya para irme orientando, ya después de del anterior podcast, más de 40 minutos de hablar, signos y síntomas que me puedan hablar de cómo yo puedo identificar a un amigo, a un familiar que posiblemente tenga algún trastorno, pero como hemos normalizado varias conductas inadecuadas dentro del ámbito social, cómo yo poder saber a través de signos y síntomas cuando algún amigo o familiar presente algún trastorno, hablando de la personalidad? ¿Qué puede ser relevante, doctor? En la parte más relevante de acá podríamos hablar de que la generalización, hablemos en general de todos estos, son los extremos, ¿sí? Puedo irme al extremo, por ejemplo, de este ladito por acá, irritabilidad extrema. De pronto exploto, soy explosivo, soy demasiado enojado, bravo. Por acá, soy demasiado triste, soy demasiado lábil emocionalmente. Todo me hace sentir mal, todo me afecta. Por el lado de acá, de pronto una cosa que no tiene significancia me hace reír mucho, soy demasiado feliz, ¿sí? Y por otro lado puedo ser hasta indiferente, o sea, como que, bueno, pasó, ¿qué podemos hacer? O sea, como que así de simple. Entonces, cuando vamos a los extremos, y esos extremos, cualquiera de esos que mueven nuestras emociones, cualquiera de esos nos lleva a una disrupción en nuestro trabajo familiar, en la parte social, en la parte de pareja. Si vemos que empieza a dificultarse en esos momentos, ahí es como que nos podemos dar, ahí está pasando algo. ¿Sí? Porque ya está normalizándose. Incluso las personas, como dijimos la otra vez, normalizan estos actos. Ah, no, es que él es siempre enojado, él siempre pasa molesto. Y no hay cómo decirle nada, porque si le dices algo pasa llorando. Entonces pasa mucho de estas cosas. Entonces cuando van a los extremos y nos empiezan a ver molestias en estas situaciones, es un llamado de alerta. En los trabajos me he pasado con algunos pacientes en los cuales son los trabajos los cuales que piden la evaluación psicológica en especial, porque ven que no se llevan bien con los compañeros, los trabajos están mal hechos, hay muchos errores en los trabajos. Entonces es un llamado de atención, dice, ¿qué le está pasando? Entonces ahí dicen, necesitamos valoración a través de esto. Si es que es una entidad pública, va a mandar al Ministerio de Salud o al Seguro Social. Y si no, si es una entidad privada, mandan a ver en algún lugar privado que se hagan el control realmente. Pero siempre es esta cuestión, los extremos. Doc, Santiago, se me vino algo que ha venido pasando últimamente en los últimos años, justamente porque tuve un acercamiento con las instituciones militarizadas. Dentro de los procesos de ingreso a las instituciones, y justo hablaste de evaluación y se me vino inmediatamente a la mente, existe dentro de los procesos de reclutamiento, hablemos de Fuerzas Armadas, Policía, Marina, existen las evaluaciones de perfil a los nuevos aspirantes, y ahí se les hace la evaluación tanto psicológica como la evaluación psiquiátrica dentro de los exámenes médicos. Y ahí me ha llamado algo la atención y te pregunto a ti para que más o menos... Ahí una de las evaluaciones principales, Santiago, es la evaluación del test de personalidad a través del MMPI. Y ahora estamos viendo a través de las noticias, medios de comunicación,
que hay varios aspirantes y ya con grados superiores que tienen problemas a nivel psicológico. Es más, yo vi un estudio realizado por una universidad y también por el propio INEC, que dentro de las instituciones militarizadas son las instituciones donde que hay más alto nivel de problemas de consumo, violencia intrafamiliar e infidelidad que causan problemas para el aspirante. Y ahora, ¿qué tan certeras son entonces estas evaluaciones? ¿Qué pasa con los filtros? Y después se presentan estas problemáticas ya dentro de estas instituciones. ¿Conoces algo sobre el tema? No solo en estas instituciones, por ejemplo, si hablamos también hay las cuestiones cuando van al ingreso a la universidad, o por ejemplo, si hay prácticas de salud, pues tienen que hacer, digamos, terminan su carrera teórica, digamos, tienen que hacer prácticas. Hablemos de medicina, el internado de medicina, o de enfermería, o incluso las prácticas intrahospitalarias de psicología, incluso. Antes de eso tienen que hacerse las pruebas. Lo que yo estaba comentando con algunos psicólogos, justo nos estamos comentando, es que no están realizando muy bien las evaluaciones. Es como que sí sirve digamos, el PAC para poder hacer todos los esquemas para poder determinar la personalidad y decir, esto está pasando, sabe qué, mándenle a terapia, o sabe qué, no, descartemos. No, más bien lo toman como una cuestión, o sea, como que pasemos un documento más. No es mucho problema. Hasta ahora, por lo menos acá en el Ecuador, hay un problemita en que todavía es un tabú tener algún trastorno de personalidad, alguna enfermedad mental o algo que te altere tu situación social. Entonces yo pienso que ahí yo veo que la falla es, digamos, en este caso es cómo evalúan. Eso sí he visto. Porque hay gente que cuando ya llegan, están con su trabajo, están con eso y empiezan los problemas. Y cuando ahí recién determinan qué está pasando, es como dicen, y bueno, ¿y qué sucedió en todo ese tiempo? Habían dejado pasar. Es que minimizan mucho ese trabajo. Eso yo pienso, esa es mi valoración muy independiente. Le hacen muy mínimo esa cuestión cuando debería ser lo máximo. Incluso, así hablando en general, hablé alguna vez con algún psicólogo, él me decía, sabes, Santillo, esto para la cuestión de ingreso a universidades, en especial en áreas de salud, deberían hacer la personalidad y hacer un test específico para psicopatías, por ejemplo. Especificar porque son personas que si no tienen tanta empatía por la persona, pueden ser los más inteligentes del mundo, pero si no hay tanta empatía, ¿cómo pueden trabajar con personas? Entonces decía, ahí estamos fallando mucho. Y por eso es que ahora a nivel mundial, en el área de salud, hay muchísima gente que tiene ansiedad, depresión, tiene trastornos de personalidad y determinan dentro de la función hospitalaria. Y también hay un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, es una de las áreas en donde que más suicidios hay. Ah, sí. El riesgo de suicidio es uno de los más altos dentro de dentro del área afectiva emocional. O sea, no es ni porque haces mal tu trabajo, es por lo que tú vives en tu trabajo. Bueno, hablemos también de factores secundarios, horas largas de trabajo, muchas diferencias, pero sí tienes razón. Entonces, en este aspecto yo sí, Santiago, sí tengo que decirte que aquí, porque yo he pasado de primera mano esto, o sea, le dan de mucha relevancia al MMPI-2. Y por ejemplo, el MMPI es un cuestionario de 530 y piquito de preguntas, en donde que, por ejemplo, no se puede dar un nivel de importancia tan relevante a algo que posiblemente, por ejemplo, personas, porque ¿quiénes ingresan a las instituciones? Personas que buscan una actividad laboral o que son inclinadas por sus padres o vienen con ya una tradición policial, militar, o sea, o otros que los padres dicen, no, estudia esto, es futuro, porque si estudias una carrera 5 o 6 años salir y no tener trabajo, entonces esto, o sea, es una alternativa. Yo también cuando vienen a consulta y para lo que es psicoeducación, yo digo, esa es una alternativa, sí tiene las características y el deseo. Ahora, si ustedes le están obligando y él no quiere, ahí está el problema, pero si es que tiene el deseo y la voluntad, o sea, sí es una alternativa dentro de la vida laboral, ocupacional, existe eso. Pero aquí, por ejemplo, de primera mano, por ejemplo, hay varios casos en donde que, por ejemplo, me ha pasado en donde que dice que el aspirante es rechazado en la evaluación del test de personalidad. Y claro, por ejemplo, viene y me dice, no sé, es que ahí me dicen que tiene problemas de ansiedad. Hasta llegó un chico que, por ejemplo, dice que le han detectado en el test que es antisocial. Y he dicho, pero y ahí viene con este problema que hablamos, pero yo no soy antisocial, yo sí tengo amigos. No, es que no es ese tipo de antisocial, son rasgos conductuales, sociales, de conflicto, de estar contra la ley. A eso le denominan antisocial. Entonces, no es que eres antisocial. Entonces, es que ya me pongo a revisar el test, pero ¿qué pasó? Solo me aplicaron el test y en el test
test ya me borraron. Y dentro de esas 522 preguntas hay un problema, Santiago, que es que, por ejemplo, hay muchos adolescentes que salen, ingresan así, pero no entienden la verdadera estructuración y llenado de un test. Por ejemplo, me acuerdo bastantísimo de una pregunta, dice, no le temo miedo a las... Y bueno, en el test hay que poner verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, encontrándonos de las necesidades de las preguntas. Y ahí me acuerdo clarito una pregunta que dice, no le temo a las arañas. Y por ejemplo, ¿y por qué? Y por ejemplo, no le temo a las arañas, ha puesto él falso. Dice falso. Le digo, pero ¿le tienes miedo a las arañas? Me dice, no, ¿y por qué pones falso? Entonces, no, es que no le tengo miedo. Hay una confusión de polaridades de verdadero o falso. Es que no, aquí tú tienes que afirmar a la pregunta. No le tengo miedo a las arañas, verdadero. Porque no le tengo miedo a las arañas. Él se queda así, confuso. Dice, no le tengo miedo a las arañas. Claro, es que tú, o sea, te está preguntando si no no le tienes miedo a la araña, debes poner verdadero. Ay, es que no, es que yo pensaba todo lo contrario. Otra pregunta también que me encuentro bastante ahí es de, me gusta poco por ejemplo, hay un término, cuando eran niños hacía nudillos, y por ejemplo dice nudillos, o sea, yo pensaba que nudillos es esto, hacer, y cuando el test está en la interpretación que nudillos es como revolcarse, tirarse al suelo. Entonces hay un problema que identifiqué, que hay muchos términos, hay muchas palabras que no, porque en verdad cuando se va ya hablando clínicamente, cuando se aplica un test de estos, hay que ver el acompañamiento del profesional. Claro. Tiene que haber el acompañamiento del profesional para ir descartando estas dudas mismo que se presentan dentro del proceso de evaluación del test. Date cuenta que hay test chiquititos en los cuales esos test no lo entienden. Entonces yo, por ejemplo, me sé quedar ahí, cualquier duda que tengas, si no sabes qué responder, deja en blanco y yo conmigo respondes. Y ahora imagínate, 522 preguntas en 1 hora y media y en una aula donde que están toditos, o sea, yo sí creo que, por ejemplo, dentro de los procesos de una recomendación sería, y creo que no estamos mal diciendo cuando se vive algo de frente, sería, o sea, mejorar estos tipos de evaluaciones de procesos, mejorar. Tal vez debería ser más individualizado, pienso yo. Sí, debería ser más corto, más personalizado, algo así como estamos conversando nosotros. Podría ser. ¿Toma más tiempo? Yo sé, sí, toma más tiempo, porque son muchas personas que quieren ingresar, pero serían como que más fidedignos los resultados. Como dices vos, en estos de los test hay que estar como que pendientes. Por eso digo, es la cuestión de la evaluación. O sea, en la evaluación algo está pasando en la evaluación, porque o es el evaluador o el evaluado el cual no está respondiendo bien, algo está pasando. Y a veces a mí me ha pasado, con test muy simples que hago preguntas y no me entienden. A ver, digo, te voy a cambiar un poco el contexto. Es lo mismo, pero a la vez es lo que quiero que sepas que es. Y ahí explicándole de qué consiste la pregunta y me responden. Dicen, eso es, entonces esto sí. En especial las preguntas de la parte antisocial suelen confundirse. No tengo respeto por los demás, por ejemplo, hay una pregunta. No tengo respeto por los demás, ¿verdadero o falso? Entonces ahí se confunden. Y algunas veces ponen eso, ¿a usted no tiene respeto por los demás? Y ellos se preguntan, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué no les tiene? No, doctor, no es eso. O sea, yo sí tengo respeto. Sí, y por eso digo, es cuestión de la evaluación esa partecita. Y esa cuestión, por eso digo, a veces es como que lo toman muy sutil, o sea, esa parte. Y aquí viene otra realidad, Santiago, que también se ha evidenciado. Seamos realistas, la mayoría también de grupos que desean ingresar a estas instituciones son gente indígena, el término indígena, gente del campo que por las condiciones sociales, culturales, económicas, su nivel así, y por ejemplo ponerle a contestar ese nivel, ellos se les hace bastante difícil, hay términos que no conocen, hay interpretaciones que no se ajustan a lo que ellos vivieron, hay interpretaciones que no se ajustan, entonces también ahí hay ese corte, donde que bastante gente del área indígena, del campo, así, o sea, falla, pero no es porque tiene algún trastorno, tiene algún problema, sino porque, o sea, las interpretaciones de lo que ellos están ahí no se ajustan al nivel de conocimiento de ellos también. Y es lo que hablamos la otra vez, era la cultura. Tienen un diferente tipo de cultura, digamos, ¿sí? Su cultura, su creencia, su educación, porque también sabemos que en la parte rural también hay una deficiencia en la cuestión esta de la
situación educativa, digamos. No tienen todos los recursos, no pueden avanzar fácilmente. Es diferente sentarme en una aula que esté todo iluminada, que tenga computadora, que tenga el profesor ahí presente. A veces ellos tienen que ir a un reemplazo, que no alcanzó a llegar el profesor porque no hubo bus, o sea, es como que hay mucha deficiencia, pero aún así siguen avanzando. Claro que a nivel educativo todos llegan igualito, o sea, todos llegan al mismo nivel, pero no es lo mismo. Entonces sí hay esos sesgos y eso es lo que deberían tomar mucho en cuenta para la evaluación. Por eso hay mucha gente descartada por cositas pequeñitas que eso sí, y descartan y a veces yo veo que son gente que son muy empáticos, muy tranquilos y todo eso, pero hay cositas y digo, ¿en qué fallaste, no? Y es como que, y lo mismo pasa durante, cuando están adentro y empiezan a fallar otras pruebas, otras cosas, porque como que no les evaluaron bien, entonces como que les pretenden que hagan las cosas normales. Y no solo en eso, o sea, yo vi un chico una vez que vieron la placa, dijeron, no, si estás más o menos bien, pero en la placa explicaba que tenía un problema pulmonar. Obviamente en las pruebas físicas siempre fue el peor, siempre fue el mínimo y al final le descartaron. Pero era porque no tomaron en cuenta la placa al inicio, la placa de rayos X me refiero. Ahí habían visto que tiene algunas cosas que necesitaba tratamiento. Pero fue como que también minimizaron, no, no, si estás, das la estatura, das el peso, estás muy bien, respondiste bien la parte psicológica, ingresa. Pero ya de adentro, ejercicio físico no avanzaba. Ya venía el conflicto, ya venían los problemas. Pero fue por eso, minimizar un poquito y como que la evaluación muy rápido. Es que también tantas personas, ¿no? O sea, deberían contratar a más evaluadores, a más Eso creo que psicólogos. sería, yo creo que sería algo muy importante la clave dentro de los procesos de evaluación, tener mejorar, digamos, no digamos que no funciona nada, no, no, mejorar los procesos de evaluación para evitar causa y efecto, prevención, lo que hablamos, lo que se de prevención, Exacto. eso, prevención. Invertir, generar recursos para un proceso para tener menos consecuencias ya de los que están adentro, de los que deberían ya, digamos, tener un proceso, una salud mental más óptima para el trabajo que van a realizar, manejo de armas, interacción social, muchas cosas. Que deben ser, mira qué interesante, ¿a dónde nos pasamos? Sí. Santiago, un tema que posiblemente no van a escuchar en ningún lado, sí. Y se ha escuchado aquí porque se ha habido de primera mano. Ahora, Santi, quiero abordar contigo un tema muy importante y de igual manera comencemos con esto de los mitos y verdades, comencemos desde la realidad social. La parte farmacológica dentro de la psiquiatría. Existen muchas interpretaciones, versiones, existen muchas informaciones. Y comencemos con algo muy, muy simple que me ha topado en consulta y de igual manera me han hecho muchas preguntas dentro del ámbito de conferencias o talleres. ¿Es verdad que ya la parte farmacológica, cuando una persona necesita fármacos, es porque ya no tiene cura, ya es lo último y porque ya no puede tocar darle la medicación y la sociedad tiene miedo de la parte farmacológica, psiquiatría, porque piensa que les va a causar alguna dependencia y siempre va a necesitar de la medicación para estar bien? Cuéntame, ¿cuál es el verdadero papel o rol de la parte farmacológica dentro de la psiquiatría? Bueno, voy a hablar de la realidad que he visto por acá, en el Ecuador, ¿no? En especial en esa parte de zona centro, podríamos hablarlo así. Porque también a veces he visto personas por ejemplo, en Quito, Cuenca, tienen otra perspectiva. Tal vez sea por lo que es una ciudad más multicultural y tienen más conocimiento, podríamos llamar esto. Pero, ¿qué es lo que sucede con la parte farmacológica? Hasta hace poco todo el mundo tiene el pensamiento de que, como dices vos, es lo último y si es que empiezo a tomar, debo tomar toda la vida. Primera cosa. Segunda cosa que suelen decirme, doctor, si yo tomo esta medicación, ¿es verdad que me va a dañar el cerebro? ¿Sí? Eso es casi común, entonces es mucho común. Sí. Justo hace unos 2 días una pacientita me preguntó eso. Ya viene tomando medicación, está mejorando, pero igual tiene el pensamiento de que le va a dañar el cerebro a largo plazo y le va a causar, y muchos se ponen a revisar y es que va a darte demencia, por ejemplo. Son los comentarios. Y la otra también, esa que me decías, la dependencia. Si es que yo tomo, me hago dependiente, aunque ya me diga el doctor que deje de tomar, me voy a ser dependiente o adicto a la medicación. Entonces, todas las cuestiones de estas que te acabo de decir son falsas, no son así. Tampoco es que es como que lo último, ya, dejamos ahí. Hay muchas alternativas y muchas veces la medicación, en algunas entidades, como hablábamos la otra vez, en el trastorno de personalidad, la medicación es un 40% del tratamiento. El 60% es del psicólogo, el terapista que estés llevando de la mano. Como hablamos la otra vez, tiene que cambiar actitudes, cambiar hábitos, crearle nuevas situaciones para que sepa cómo enfrentarlas.
Entonces la medicación lo que hace es regularle, ¿sí? Es como que, a ver, ponte tranquilo, porque también otra cosa que me dicen también, como un tabú, podríamos decirlo, un mito. Yo voy a terapia psicológica y el psicólogo no me sirve. La psicóloga no me escucha. Yo salgo tranquilo y al rato, al cuarto de hora, a los 20 minutos, otra vez regreso a lo mismo. Y yo sé explicarles, no es que el psicólogo o la psicóloga esté fallando, no, está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. ¿Cuál es el problema? Acá en la cabecita es que está demasiado desequilibrado. Y ahí viene la palabrita que muchos buscan por internet o cuando compran las pastillas sacan el folletito y se ponen a leer. Hablan de la desregulación de los neurotransmisores. Ahora, hablando de esto, ¿cierto? Antes de que se me vaya la idea, cuando cogen el medicamento, se van a ChatGPT o ponen en Google o cualquiera de esas inteligencias artificiales y averiguan de qué trata. Por ejemplo, si hablamos te lanzo un medicamento así que se utiliza mucho en depresión, según la dosis, la quetiapina, por ejemplo, que es muy común, ¿sí? En todo el mundo. Ponen quetiapina y ponen tratamiento, solo ponen así. ¡Pum! Sale. En primer lugar, esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, o sea, trastornos así de personalidad, o sea, y al final, así como depresión, y date cuenta que ya se quedan con esa idea, esquizofrenia. No, y ahí viene, y esto me estará dando el doctor, o sea, Exacto. entra en pánico, en paranoia, en qué pasa, por qué, o sea, como que, o sea, entonces yo no estoy solo con esto, yo estoy con algo más grave. Exacto, Las piensa que creencias irracionales. y piensa uno que le empieza, no, el doctor capaz que me mintió, capaz que me vio mal, o capaz que necesitamos otra valoración. Se asustan tanto a veces porque se meten a estar averiguando, van a buscar resonancias magnéticas, tomografías, descartar neurológicamente. Digo, está bien hacerse un control neurológico, no está por demás, tampoco con el neurocirujano. Bien, se descarta eso la parte orgánica, estoy perfecto. Pero a veces terminan de hacer todos los exámenes que corren 300, 500, $800 y regresan de nuevo a lo mismo a la consulta, psiquiátrica y psicológica, para llegar a lo mismo, ¿sí? Pero es esta cuestión de que no saben cómo, o sea, cómo enfrentar estos temas. Y yo sí les recomiendo siempre al inicio, no vayan a averiguar nada de la medicación, porque se van a topar. La única forma de que tengan certeza de qué trata la medicación sería con revistas científicas propias de la especialidad, las cuales no tienen acceso. Como yo he dicho, también es necesario que las interpretaciones dejen a los profesionales que tienen la formación clínica científica para Sí. poder hacer el análisis correspondiente. No el análisis que creo, no Sí. el análisis que pienso, sino el análisis correspondiente a lo que se merece la medicación. Por eso yo me apego mucho con los psicólogos cuando yo les veo que, por ejemplo, son partidarios también de tomar medicación y hacer terapia. Los psicólogos yo sí les he pedido, o sea, un mensajito, alguna cosa, tenga la bondad, siga reforzándole que siga tomando la medicina. En mi parte, porque como yo aquí le voy a ver en 1 o 3 meses, yo no tengo esa capacidad, pero usted que le ve cada semana, cada 15 días, siga reforzándole, siga reforzándole. Y ayúdeme también evaluándole cómo le ve, si es que le ve algún cambio. Entonces usted me está comunicando, entonces la idea es esa, ¿no? Irnos, por ejemplo, entre psicólogos y psiquiatras, estar siempre comunicándonos, o sea, que vamos a ir uno por un lado, otro por otro lado, y con el paciente necesitamos eso, y se siente seguro el paciente con eso. Dice, sí, están comunicando, desconocen de mi caso y todo eso. Pero esos mitos, como me dices ahorita de la parte farmacológica, son muy comunes, al menos aquí en Ecuador. Y hay otro punto más en estos de los mitos y verdades acerca de la farmacología. Hay demasiado, incluso, desconocimiento. ¿Por qué razón digo desconocimiento? Porque uno va a la farmacia, deme esto para dormir. ¿Qué me dieron para dormir? La quetiapina que mencioné. ¿Qué me dieron para dormir? La risperidona. ¿Qué me dieron para dormir? Tal vez las pastillas como aquí, que digo, no son tan suaves, sopiclona, esopiclona, o sea, medicamentos de ese estilo. Pero las farmacias dan esa medicación y la gente por el desconocimiento empiezan a tomar. Y ya cuando llegan a la consulta yo veo que ya hay un hábito, una dependencia a ciertos medicamentos. Santi, te cuento que es hasta un meme, ¿no? Te voy a decir que la parte de los médicos, solo que paracetamol, anda en boca de... Ahora, dentro de la salud mental también se ha escuchado que todos ya conocen la risperidona. Yo cuando me dije, para dormir, risperidón, o sea, si para los médicos el paracetamol dentro de la salud mental es la risperidona, se ha vuelto entonces, y cuando no debe ser así. No, debería ser más. Justo hablaba yo con un estudiante de medicina de Estados Unidos que vino a hacerme así mismo una entrevista. Estábamos conversando y él se sorprendía tanto
Primero, se sorprende tanto de la cuestión de diferencias de culturas y la que la gente, el desconocimiento, ¿no? Y el libre acceso. El libre acceso se asombró, porque incluso se fue a conversar en algunas farmacias y preguntaba, mira, tengo estos medicamentos, ¿cuál de estos medicamentos puedo comprar sin receta médica? Y dijeron, todos menos los benzodiazepínicos, menos los estimulantes. Dice, pero para él, por ejemplo, esos medicamentos en Estados Unidos son de regulación toditos. Ni uno puede comprar aparte, tiene que ser todos con receta. ¿Sí? Incluso hay un medicamento dentro de estos antipsicóticos que uno tiene que hasta pedir exámenes antes, durante, después. Y claro, ese es el costo del medicamento. O sea, no solamente es el medicamento que ya de por sí es caro, sino cada semana hacer exámenes de laboratorio por problemas de glóbulos blancos. Y en algunos países, por ejemplo en Argentina, yo tenía que firmar un consentimiento, tenía que mandar examen de laboratorio y tenía que enviar el consentimiento de que estoy dándole ese medicamento. Y los de farmacia agarraban el examen del otro, revisaban de nuevo ellos, revisaban el consentimiento y luego de eso, ahí le daban la receta. Si no tenía los dos documentos, nada, por más que el paciente, aunque esté descompensado, le decían, ¿sabe qué? Vaya por emergencias, nosotros no le podemos dar la medicación. Es muy regulado en otros países, acá todavía no. Bueno, estamos en esta cuestión de la ley de salud mental que están así como que queriendo entrar. Todavía estamos en pañales en esa parte. Pero si hay una resistencia por parte de instituciones que dicen es que si se limita eso, se limita la venta, y si se limita las ventas, se limita las ganancias, se limita, o sea, muchas cosas que posiblemente no podemos tocar porque no tenemos una lógica partida de tocar, pero sí. Y justamente en esta parte que decían, por ejemplo, hablando clínicamente ya cuando hay pacientitos, un poquito para hacerles un poquito entender, utilicemos este término, cómo va acompañada la parte de la psiquiatría, con la psicología. Les hago más o menos estas comparaciones. Por ejemplo, digamos cuando usted sufre un accidente, una ruptura de ligamento, pierna, va a urgencias dentro, ¿quién es su médico? Que el traumatólogo, y el traumatólogo hace la intervención, todo eso, ¿ya? Y de ahí, ¿qué recomienda y qué es necesario después de ser y solito el paciente? Me mandan donde el terapista hace rehabilitación, 4 sesiones, y usted, no, es que toca ir para rehabilitar. Funciona así más o menos la psiquiatría y la psicología, va así de la mano. Va justamente así, porque hablándoles en estos términos como que entienden mejor, porque la experiencia, así, sí, ¿verdad? Porque yo cuando tengo me voy donde el traumatólogo de ley, me manda, vaya donde el licenciado para que le haga las rehabilitaciones, y ya yendo donde el licenciado, ya después, ya uno se siente bien. Entonces va por ahí la parte de la psiquiatría, un poquito también para ir haciendo estas ejemplificaciones que vayan entendiendo. Claro. Va de la mano, va de la par. No son situaciones aisladas, o sea, yo voy por aquí, voy por acá, yo hago mejor, que no, es algo articulado, es algo que va de la mano para un fin. ¿Y cuál es el fin? El bienestar del paciente. Exacto. Hablando un poquito más y justamente para recapitular esto, a veces, muchas veces la libre venta podría que de un medicamento, y hablando un poquito ya fuera de la clínica, al tener esta libertad de ir a comprar en la tienda cualquier, sí podría causar algún tipo de dependencia cuando no tengo ningún control de un profesional, si no es porque yo vi en la televisión, yo vi en alguna revista que esta medicación me sirve para dormir, y me sirve para dormir, pero como no tengo ninguna supervisión de algún profesional, sí puedo generar este tipo de dependencia. Se puede generar, sí, hay una dependencia, por ejemplo, hay unos medicamentos llamados hipnóticos, es de esa familia, por ejemplo, tenemos la sopiclona y la sopiclona. Estos medicamentos, esto sí se ha sabido que una persona pueda tener dependencia, son de venta libre. Durante un tiempo, creo que hace 2 años, fue que suspendieron, durante unos 3 o 4 meses, suspendieron esa venta libre, solo con receta. No hacía falta la de psicotrópicos, sino la receta blanca, la convencional, pero tenían que necesidad de eso, porque se dieron cuenta de que eso se vende muchísimo. Yo he llegado a tener pacientes que toman 15, 20 pastillas de esos para llegar a dormir. Lo que pasa es que ese medicamento es como que uno va tomando, toma, y tiene su efecto. Pero si sigo tomando, es como un antibiótico, les digo ese ejemplo a los pacientes. No es que se haga resistencia, se hace una tolerancia. Entonces, por lo tanto, ya no me sirven los 2 miligramitos, tomaré los 3. No, tomaré los 4.5, tomaré los 6. Y siguen como que aumentando para tener el mismo efecto. Entonces, pues, llegamos a hacer como una dependencia y cierta adicción. Y por eso cuando a veces llegan a la consulta, ¿sabe, doctor, estoy tomando esto? ¿Y quién le dio? No, yo fui a comprar en la farmacia. Toca ir como que ir bajando ese, pero metiendo algún otro medicamento ya controlándole, ¿sí? Con los antipsicóticos, como la quetiapina o la risperidona, no hay mucho problema como de la dependencia, tal vez esta cuestión psicológica, podríamos llamarlo así. Porque a pesar que tomen dosis que no son terapéuticas, por ejemplo, dicen tomo la 4ª parte de 25 miligramos.
eso realmente no es que haga mucho efecto, pero sí le hace efecto, digamos, en su parte interna. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, con medicamentos, hablemos del efecto placebo. Sí, tengo, por ejemplo, el escitalopram. Voy a lanzar que también es un medicamento antidepresivo que se utiliza mucho. Hay muchas marcas, todas he visto que funcionan muy bien. El escitalopram da un efecto en unas 3 a 4 semanas porque es un mecanismo. ¿Sí? Yo tengo algunos pacientes que toman un escitalopram, se toman y dicen, ay, me relajo ese rato, me tranquilicé. Cuando sabemos que por su naturaleza molecular tiene que tener un momento de estadía en el cuerpo hasta que me dé el efecto total. ¿Que empieza en la primera toma? Sí, pero no es que tenga un efecto ansiolítico ese rato. Pero hay gente que le pasa eso. Bueno, alguna vez me pasó eso del efecto placebo. Yo estaba en una clínica psiquiátrica donde estaba un chico con esquizofrenia y según él, yo, doctor, estoy por hurtarme, estoy que no sé qué, ni sé cómo. Ahí lo que hacían es tener pastillitas de almidón en esta clínica, allá en Buenos Aires. Y eran unas pastillas igualitas, o sea, los mismos colores que las pastillas. Decían, deme la azulita, esa me ayuda. Toma. Y de lo que iba, entre comillas, a entrallar en su brote psicótico, no, me dijo, doctor, voy a dormir, ya me dio sueño. Cayó y durmió toda la noche. Se despertó y no hubo problema. Tomando en cuenta que sí tiene un diagnóstico, era una patología dual, era adicto y aparte de eso tenía esquizofrenia. Pero era interesante cómo una pastilla, a él se convenció de que eso le va a hacer dormir, se durmió. Es lo interesante de estos efectos. Lo que te cuento del escitalopram. Tengo gente con el ibuprofeno que como de niño le dicen, la mamita, te voy a dar este medicamento pero te va a dar un poquito de sueño. Y se toman el ibuprofeno y les da cansancio y les da sueño. Y tengo algunos pacientes así. Esos, digamos, son las dependencias psicológicas, ya, no químicas. Pero esa es la cuestión de que hay que tener mucho cuidado por la venta libre, en especial acá en el Ecuador. En otros países sí es más complicado. Todo con receta médica o todo con el sello, por lo menos, de la parte del ministerial que tiene que tener. Aunque es chiquitita la receta. Y Santi, y vaya que te encuentras con una resistencia bárbara con estos tipos de pacientes que ya vienen con sus propios autodiagnósticos, con su propia automedicación de varios años. Si es una resistencia, si es un problema dentro de la salud que ya vienen con estos procesos y es muy difícil tratar. Santi, hablemos un poquito ya, avancemos dentro de los procesos terapéuticos dentro del área de la salud mental. Y quisiera que nos hables un poquito, por ejemplo, hay bastantes personas, hablamos un poquito de los trastornos alimenticios, anorexia y bulimia, sin entrar en definición de cada uno de estos trastornos. Aquí me he encontrado que muchas causas, muchas, y de igual manera muchas interpretaciones. ¿Qué tan cierto que una persona que tenga algún trastorno alimenticio, anorexia y bulimia, es necesario un proceso de internamiento para tener un tratamiento exitoso? Bueno, en esa parte de internación, en la parte psiquiátrica, normalmente lo que se toma en cuenta siempre son los riesgos sobre sí mismo o los demás. Un caso que tuve, a una chica le internaron, más no por el problema de anorexia o bulimia, no fue por eso, fue el problema de la desnutrición. Estaba tan decaída, tan mal, que empezaron a tener una insuficiencia renal aguda. Entonces le internaron por la insuficiencia renal. Para compensarla, estaba con un montón de sueros. Aprovechando que estaba internada, ahí fuimos la parte psiquiátrica y la parte psicológica para ver qué es lo que pasaba con la muchacha. Y claro, ahí vimos que sí había necesidad de hacer un tratamiento psiquiátrico y psicológico permanente. Pero obviamente con un riñoncito dañado es muy complicado por la parte psiquiátrica, como que, bueno, le lanzaré esto, a no ser que haga, o sea, es como que ahí sí, nos optamos por la parte psicológica hasta que se compense. Pero una cuestión de internación en este caso es por los riesgos, desnutrición, deshidratación, mucha baja de peso, baja del músculo, digamos, y empiecen a tener alteraciones ya metabólicas o cardiológicas, que sí es común. Entonces eso sí hay que estar tomando en cuenta. Aquí también, yo también le tomaría en cuenta los procesos conductuales que llevaron a esa anorexia y esa bulimia. Por ejemplo, esconderse alimentos, ponerse las conductas inadecuadas, la inducción al vómito, tomarse purgantes para tener diarrea. Entonces son procesos conductuales que yo sí, por ejemplo, que en el hogar posiblemente no puedan tener una supervisión de 24/7. Claro. Es por la alteración ya conductual propias de la enfermedad, como yo les digo. Sí. Por ejemplo, propias de la enfermedad, por ejemplo, digamos que están en el hogar, le dan de comer, todo, le motivan, todo así.
Sí, posiblemente en el acto se lo hace, come, pero posiblemente, como digo, la mamá, el papá, los hermanos o el grupo nuclear familiar no siempre va a poder estar observando y se retira de los ojos de la familia y vienen estos procesos. Ahí también yo consideraría que Sí, sí por es eso te digo los riesgos. O sea, es- son los riesgos que tiene la paciente o el paciente en este caso. O sea, son los riesgos que tiene. Por ejemplo, si hablas de esos tipos de conductas que ni siquiera con medicación ni con terapia psicológica que ya se probó no está funcionando, sí se sugiere. O sea, claro que hay la renuencia, ¿no? O sea, no solo está flaquita y todo eso y todas esas cuestiones, pero como yo le explico a los padres para que tomen conciencia es que esto no es así. Lo que te conté, la parte más fuerte de la insuficiencia renal aguda, claro. yo les explicar muy claro. Digo, si vos sigues en este proceso, nos va a tocar hacer esto. Ya no es psiquiatría, es nefrología, es urología, es cardiología y es otra cosa. Ni psicólogo puede ir a hablar ese rato, porque primero tenemos que sanar la parte orgánica. Entonces hay que hacerles tomar conciencia de que esos actos van a llevar a eso. Y claro, a veces uno les toma como que muy lento el proceso, muy lento el proceso. Y es como que también acepten los pacientes de este tratamiento. Es difícil eso, que acepten. Los familiares es como que ya se dan cuenta, no, mi hijita está muy flaquita, esta se le ve blanquita, se le ve deshidratada, la piel ya no está brillosa, ya no se le ve bien, el cabello se le está cayendo, entonces las mamitas se asustan. Bastante, Sí, bastante más la consulta es por la preocupación de los padres que por una necesidad propia del paciente claro. como tal. Y como me decía una paciente hace poco que tengo con eso, me decía que ella incluso en la parte corporal, ella a pesar de estar flaquita, seguía viéndose gordita. Es La el trastorno, distorsión. sí, la distorsión de la figura, o sea, la distorsión del personaje, como está ella, el trastorno dismórfico corporal. Y ella dice que por eso es que ella buscaba mantenerse flaquita. Y claro, hace poco había subido, creo que 2 kilos, porque está siguiendo nutrición, está con su terapia Y psicológica. te toca entender que también esto es un trabajo multidisciplinario. Por La supuesto. multidisciplinaridad es muy importante. En un conjunto, un grupo de profesionales que buscan algo. El bienestar es muy Sí, importante, a veces también no se toma en cuenta. A veces yo sí encuentro un poquito de molestia cuando no hay estas derivaciones, no hay estas referencias. A ver, si tiene este problema, a ver, sabe que necesitamos nutricionista, el médico, necesitamos el psicólogo, el psiquiatra, necesitamos y a veces hay ciertos profesionales y hay que decirles también que se creen, Dios no se preocupe, yo le voy a ayudar. no, no, No funciona. la parte de salud mental ahorita se debe entender que es una multidisciplina, sí. Yo como psiquiatra me doy cuenta de, a ver, yo ya voy a empezar esto, pero usted necesita hacer terapia psicológica, pero si se da cuenta que usted también tiene cefaleas, tiene migrañas, es al neurólogo. Si me traen resonancia y, por ejemplo, veo por ahí que dice infartos lacunares, por ejemplo, microinfartos cerebrales, al neurocirujano, llévese para acá. Le encontramos que el corazoncito a veces le toma la presión arterial, está acelerado, alguna cosa, vamos al cardiólogo. Entonces es como que todos trabajamos en conjunto. Entonces cada uno manda sus informes, sus ideas, entonces uno ya trabaja en conjunto y va llevándose eso. Porque a veces uno va y ve la lista de medicamentos que están tomando. El uno le ha mandado por acá un antidepresivo, por acá otro antidepresivo, por acá. Yo he visto 3 antidepresivos, 2 antipsicóticos, pero cada uno da su punto de vista. Pero como no se conversa entre todos, entonces ahí a veces yo les digo, verá, estos dos son lo mismo, demos uno solo. Estos dos son lo mismo, demos uno solo. Pero el de acá, este es neurológico. Este de acá, necesito que haga la cita con el neurólogo ya. Por este resonancia magnética que me muestra, es el neurocirujano. Y cuando se le revisa al paciente, se le ve, por ejemplo, que está alterado venas, arterias, alguna cosa, es al cirujano vascular. Porque esa es la función. No pueden depender de un solo profesional. Ni tampoco de los cuidadores, en algunos casos. En este caso, también los familiares. Tienen que ser todos trabajar en conjunto. También aquí se trabaja también la importancia de la terapia familiar, los roles que debe desenvolver cada integrante de la familia dentro del cuidado, porque a veces también hay la sobrecarga solo donde un familiar es encargado del 100% también, entonces ahí mejor estamos haciendo, como digo, pasando patología a otro familiar, estrés, ansiedad, depresión, no digo, o sea, se supone que estamos tratando de buscar el bienestar de alguien y después hacerle la carga de un familiar, esto también es importante, dentro de no solo de la salud mental, en todas las patologías, que es el rol familiar del cuidado de un paciente, en donde que cada persona debe desenvolver un rol para no solo cargarle a uno y después se genere el problema para la persona. Claro, o sea, ahí viene esa cuestión del síndrome del cuidador que se habla en la parte psicológica, ¿no? Tengo muchos cuidadores, en este caso los familiares. Son 7 hermanos, se hace cargo uno solo. Y esa persona es la que va
con ansiedad, depresión. Claro, le lleva a su mamita, a su papito, por ejemplo, a su hija, está a cargo solita, o sea, nadie más la ayuda. Entonces está a cargo económicamente, está a cargo en la parte física, no contrata a nadie, o sea, no tiene dinero para eso, aparte de la parte económica, ¿no? Entonces como que todo le afecta y más bien se enferma más el cuidador que la persona, el enfermo en sí. Y después el enfermo le ve al cuidador más y le regresa Sí, y es como que va un círculo. Y muchas veces me piden a mí, Doc, por favor, deme un certificado indicando el diagnóstico, tratamiento y las recomendaciones, que también piden en psicología mucho eso. Es para llevar a mis hermanos que entiendan de que está con esta enfermedad, que está pasando por esto. O sea, que por favor me ayude. Sí, y a veces tienen que ir a hablar, o sea, hablan entre ellos, pero igual, aunque hablen, conversan, dicen, es que yo no puedo, estoy acá, que tengo mis propios problemas, ya mi mamá y mi papá ya no tienen que ver conmigo, o sea, son cosas así, son sorprendentes a veces las respuestas que dan. Sí, A mí es como que un poco triste también por la persona, ¿no? Porque está siempre sola, ayudando solita. Entonces es como que uno busca ayudarles, pero hasta ahí puede llegar, o sea, hay a veces se le dice, ¿sabe qué? Y mejoramos a un sitio, por ejemplo, son asegurados a los sitios de cuidados del adulto mayor, donde los hacen ejercicios. gerontológicos. Ajá. Ahí la parte también de los privados, también hay sitios en donde pueden ser algunos que están a través del MIES, Ministerio de Inclusión, donde también ayudan como que con eso. Y es como también en el geriátrico, por ejemplo, también hay grupitos que hacen en las mañanas. Todo Los eso. centros diurnos también, que Sí. ahora hay los centros diurnos en donde que, como usted dice, son convenios de entre los GAD y los municipios, donde que van en la mañana y en la tarde. Es un tipo de guardería que es se podría utilizar como una estrategia. En el caso, sí, Sí, es una cuestión de un viejito, sí. por ejemplo. Vale. Santi, para no olvidar quería preguntarte esto para ir terminando este gran podcast que va a tener una gran acogida. ¿Mito o verdad? ¿Qué tan cierto es de una persona que entra en un proceso de rehabilitación por consumo de sustancias, no es favorable darle medicación psiquiátrica porque se supone que está saliendo de una adicción? O sea, eso digamos que es un mito en realidad. Sí, tenemos que, esa persona, cuando ha estado adicto, cualquier sustancia que haya estado adicto, están buscando algo externo para ellos, en este caso, si hablamos de un neurotransmisor, es la dopamina, el placer, la recompensa. Yo consumo algo para sentirme bien, ¿sí? Yo le retiro ese algo, yo le quito ese algo, y el problema es que yo voy a crear realmente un vacío en los receptores cerebrales, ya sea en los ganglios basales, en el cíngulo, etcétera, etcétera, corteza cerebral, pero le dejo vacío. Entonces yo le dejo un tiempo y que entra primerito un síndrome de abstinencia. Puede pasar enseguida, como dentro de unas 2 o 3 semanas. En estas 2 o 3 semanas lo que hablamos es, si habláramos con términos para que me entiendan, es como que le da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Entonces ahí va la medicación para controlar eso, ¿sí? Le logramos controlar la parte esa que es aguda, digamos, que es un mes prácticamente, tratamiento, se evalúa nuevamente y vemos si es que es necesidad, porque como decía yo antes, normalmente las adicciones tienen una patología dual. No son simplemente una cuestión de dependencia a drogas, adicción, no. Es una cuestión que ya hay una patología de base. ¿Por qué me llevó a eso? ¿Sí? ¿Qué tal si es una personalidad que es muy influenciable con las amistades y yo por eso consumí? ¿Qué tal si hay problemas familiares que me llevaron a eso? ¿Qué tal si hubo algún tipo de abuso psicológico, físico, sexual que me llevó al consumo de sustancias? ¿Qué tal si que no tuve alternativa y es una forma de ganar dinero, alguna forma de hacer eso? Entonces, por dentro debe haber algún trastorno de personalidad o una depresión muy fuerte para llegar a eso. Muchas veces el éxito del tratamiento en esto es trabajar la enfermedad de base, lo cual he visto que en muchos centros, en especial privados, no lo trabajan. Retiran toda la medicación a pesar que van medicados. Retiran toda la medicación, el síndrome de abstinencia lo pasan súper mal, con muchos riesgos. Es que date cuenta, un ataque de pánico, por ahí, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, sí daña el corazoncito, ¿sí? Y por ahí le dejas eso sin medicación, sin su droga, etcétera, etcétera, pero el corazón empieza a bombear más sangre. Por más edad y más jovencito que tengas, si hay riesgo de un infarto cardíaco, por ejemplo. ¿Qué haces ahí en un infarto cardíaco? Ahí tenías que tenerle tranquilo, estable, intentar tenerle hasta un poco sedado. Y luego de eso vas retirando la medicación. Pero eso sí, con acompañamiento psicológico. En eso estoy de acuerdo. En los pacientes de ingreso, en los cuales van a un centro de dependencia o esto, lo primero que se busca es trabajar solamente psiquiatría y neurología si es necesario. Solamente entre los dos.
que se estabilice, de ahí tal vez alguna sesión con psicología, tal vez terapia grupal al momento, pero luego se va avanzando y se va retirando medicinas. Se retira medicina, se queda con el psicólogo, trabajan ahí sí, completamente en lo que son terapias ocupacionales y se da el alta. Comparto al 100% lo que dice Santiago de esta primera intervención de la parte psiquiátrica hasta neurológica cuando se necesita, dependiendo de la patología, dependiendo de la sustancia también que consume, dependiendo de la sustancia, y no, aquí también hay una falta de información o de formación académica de los profesionales, conocer esta realidad, o sea, no, es que le vamos a quitar una sustancia y le vamos a poner esto. No puedes decir, no puedes comparar a una sustancia con un proceso químico que es controlado y tiene una causa y tiene un porqué de tomar. Entonces eso es muy importante. Santi, te quiero agradecer, nos has llenado de muchos conocimientos, nos has llenado bastantes vacíos, que en verdad esos vacíos a veces causan problemas, causan conflictos y causan muchas malas interpretaciones que tienen consecuencias muy graves dentro de la propia vida de cada una de las personas. Te quiero agradecer por haber participado en este podcast de Reflexiones para el Alma. Y ahora sí, Santiago, quiero que por favor a la cámara que está allá le hagas una invitación a todas las personas que te conocen, a todas las personas que te siguen, que miren este podcast y recomendación final. Bueno, lo único que puedo decir es que muchísimas gracias por la invitación. Veo que es una dinámica muy interesante, me gusta cómo es esta dinámica, es diferente a otros programas. Entonces, en esta forma yo lo que le puedo recomendar, y bueno, la invitación a la gente que me conoce es que venga. Va a escuchar prácticamente algo similar a lo que hablamos en consulta o cuando he dado alguna vez alguna charla, pero lo simpático de acá es que estamos haciendo como que un diálogo y solo van a escuchar un diálogo muy simpático para poder entender mitos y verdades acerca de algunos temas. Obviamente falta más tiempo, faltarían más temas de establecerlo. Y una recomendación, como ya lo dijimos la otra vez y acá, todo lo que es información en salud mental no se base en el ChatGPT, Copilot, etcétera, de inteligencia artificiales o el Google. Mejor básense en lo que le guía a su profesional. El psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el neurocirujano, todos los que trabajamos en el área de salud mental, ellos deben guiarle. No se estén fiando tampoco en los proyectitos que salen ahí en las pastillas y todo eso, sino fíjense más bien en lo que le dice su profesional. Tengan confianza, tengan un poco de fe en eso. Eso es lo que la recomendación que les puedo dar. Santiago, quiero agradecerte, no se olviden, Santiago, médico psiquiatra de la ciudad de Riobamba, excelente profesional. ¿Dónde te pueden ubicar, Santi? Estoy ubicado en la García Moreno entre Orozco y Argentinos. Sí, en el consultorio propio. Ajá, consultorio particular. Sí, ahí. Santiago está a disposición, gran profesional, por palabra de él he escuchado que acude también a domicilio, no todos lo hacen, los profesionales que tienen ese amor a lo que hacen. Entonces les invito también a todas las personas que están buscando un psiquiatra o una consulta, busquen a Santiago, gran profesional, y nos vemos en un próximo episodio de Reflexiones para el Alma. Cuídense.